Mucha gente piensa que el hecho de vivir o estar con un animal ya es terapia asistida con animales, pero esto no es así. Y es que una cosa es sentir que nuestra relación con un animal es beneficiosa para nosotros y otra que participemos en un programa de terapia asistida con animales. Cuando hablamos de terapia asistida con animales, estamos refiriéndonos a una intervención terapéutica que tiene como fin mejorar algunos aspectos de la salud y la calidad de vida de una persona. Es decir, utilizamos la terapia asistida con animales como un medio para transformar y mejorar la vida de una persona y su familia. La terapia asistida con animales siempre debe ponerse en marcha por un equipo formado por el profesional de la salud, el técnico en terapia asistida con animales y el animal de terapia. El profesional de la salud, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, logopeda, se encarga de recoger las necesidades de la persona y su familia para diseñar una intervención que les permita alcanzar sus metas. Por otro lado, el técnico en terapia asistida con animales es el responsable de la preparación, manejo y bienestar del animal, antes, durante y después de cada sesión. Y por último, el animal de terapia, cuya función es seguir las indicaciones del técnico. Algo muy importante es que siempre debemos asegurarnos que el animal disfruta y se siente bien en cada una de las actividades. En definitiva, en un programa de terapia asistida con animales, el profesional de la salud aprovecha la motivación que aporta el animal y los beneficios evidenciados de la interacción con ellos, para intervenir y así alcanzar los objetivos que propuso al inicio la persona y su familia. ¿Y ahora? ¿Ya está un poco más claro?